Hola, nos encontramos en el episodio número 1 de Pedagogías Críticas y Decoloniales. A continuación, vamos a abordar qué son las pedagogías críticas y decoloniales en la actualidad. Primeramente, las pedagogías son las que configuran el cuestionamiento y el análisis crítico, la acción social transformadora, la insurgencia e intervención en los campos del poder, saber, ser y vivir. Y por último, que animan y asumen una actitud insurgente, es decir, decolonial. En otras palabras, la pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar, además de desafiar la denominación, las creencias y prácticas que la generan. En otras palabras, es una teoría y práctica en la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. Primeramente vamos a abordar al autor Paulo Freire. Este es uno de los autores principales de las pedagogías críticas y decoloniales. La pedagogía de Paulo Freire es por excelencia una pedagogía del oprimido, la cual no postula modelos de adaptación ni de transición de nuestras sociedades, sino modelos de ruptura al cambio, de transformación total, de alfabetización y por consiguiente toda la tarea de educar solo es automáticamente humanista en la medida en que ocurre la integración del individuo a su realidad nacional y en la medida que pierde miedo a la libertad al cambio. Esta también es una método también de recreación en búsqueda de independencia y la cual también busca la solidaridad. Asimismo, Paulo Freire nos dio unos aportes principales, el cual realizó campañas de alfabetización que buscaban la creación de conciencia en la persona y desarrolló un método cimentado en el principio de que el proceso pedagógico debe partir de la realidad que rodea al educando. Por otro lado, postuló que la salida del pensamiento domesticador a través de la lectura crítica y la praxis, y estableció una idea pedagógica de cambio y propuso una idea y una pedagogía de la liberación y de participación popular. Este autor también desarrolló un concepto y un método de alfabetización que a la vez generaba una conciencia crítica de los educandos. Con ello, la alfabetización se convertía en un proceso que permitía a los alfabetizados a aprender a leer no solo las letras, sino la realidad. Asimismo, le voy a dar el paso a mi compañero Eduardo, que también nos va a profundizar sobre los aportes que ha hecho Paulo Freire. Hola, compañera Brigitte. Claro que sí. Vamos a seguir hablando del autor Paulo Freire, porque sin lugar a duda fue un autor muy importante, una persona muy importante en nuestro tema del día de hoy, que es la pedagogía crítica y decolonial. Podemos empezar diciendo que la pedagogía crítica y decolonial se creó o se empezó a manejar mucho antes de Paulo. Sin embargo, con él fue que se trajo los aportes más importantes a la misma. Entonces, por eso es importante poder profundizar un poco en su entorno y en su pensamiento principal y cómo nació precisamente también estos procesos o estos trabajos que él nos daba. Entonces podemos seguir con un poco con lo que tú nos comentabas, que sí, efectivamente él trabajó principalmente con los pobres que no sabían leer ni escribir. En esa época en Brasil era un requisito indispensable para poder votar en las elecciones, requisito de saber leer y escribir. Entonces era importantísimo porque son decisiones muy importantes que se pueden tomar en un país. Entonces él empezó con eso, aparte de como pedagogo, también con su vida personal, poder influir en los pobres para que tengan ese pensamiento crítico a la hora de tomar decisiones tan importantes como son las elecciones en un país. Ahora bien, es importante resaltar que la pedagogía crítica y decolonial no se trata de ir en contra del sistema, sino más bien poder encontrar soluciones, poder problematizar las mismas para poder tener un pensamiento de diferentes puntos de vista y que sea una persona razone acerca de lo que está viviendo. Y pues precisamente hablando un poco de Paulo, todo digamos que se dio con mayor importancia en la obra que nos trae, que es la teoría denominada la teoría del oprimido.
en la que inicia con la pregunta ¿qué significa educar en medio de las transformaciones que vive la sociedad en el siglo XX? Y creo que podemos traerlo también al siglo XXI, porque cada vez aparecen nuevos retos que son importantes poder tener en cuenta. Pero él decía que es una época complicada para la educación porque el poder político tiene mucha fuerza. Entonces, algo que también vemos hoy en día. Entonces él menciona mucho y hace ese énfasis, porque mientras el poder político tenga injerencia en la educación directa o indirecta, pues no se va a poder generar un pensamiento crítico, porque van a haber muchos inconvenientes con el que está en contra del sistema, como lo quieren hacer ver hoy en día. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Harold González y para dar continuidad a este podcast les voy a hablar un poco acerca de Peter McLaren. Es un profesor nacido en Canadá pero nacionalizado en Estados Unidos, además de que es considerado uno de los fundadores de la pedagogía crítica. ¿Por qué? Esto es debido a que sus escritos académicos han sido reconocidos por la importancia para la educación, llegando a escribir y editar más de 45 libros, así como también cientos de artículos científicos y capítulos académicos. McLaren también ejerció importantes cargos como docente en diversas universidades de Estados Unidos, Canadá e incluso también en China. Los primeros trabajos que hizo McLaren se enfocaron tanto en temas intelectuales como en temas empíricos. Dentro de sus proyectos trató de investigar la formación de la identidad de las escuelas en una sociedad neoliberal. Para ello, McLaren necesitó involucrarse en numerosos proyectos críticos. Su labor en esta primera etapa fue desarrollar un análisis por parte de profesores y estudiantes acerca de cómo se producen los significados que transmiten los textos escolares, así como también descubrir los significados políticos e ideológicos que habían en ellos. Entre sus propósitos también estaba la creación de una lectura alternativa y nuevas prácticas pedagógicas. Por otro lado, durante cierta etapa de su vida, McLaren se centró más en realizar una crítica de la economía política, del capitalismo, el contacto cultural, la identidad racial, entre otros. Es por eso que a partir del año 1944 su trabajo se desvinculó y se alejó un poco del área educativa o académica. Este cambio de intereses llevó a McLaren a trabajar en América Latina, más específicamente en Venezuela, México y Colombia, creando un interés especial por la crítica marxista de la economía política. Es por ello que McLaren fue reconocido por ser uno de los responsables de la formulación de una pedagogía crítica, la cual es abordada por él como un esfuerzo para desarrollar de diferentes maneras una política sobre la vida cotidiana. La pedagogía crítica que desarrolló McLaren intentó hacer una vinculación entre la vida cotidiana tanto de profesores como de sus alumnos, con las estructuras económicas, culturales, sociales e institucionales. Además, McLaren desarrolló dicha filosofía para intentar analizar la posibilidad de que ocurriese una transformación de la vida en la sociedad, tanto en el aspecto individual como en el aspecto personal. Con ello, McLaren intentaba entender el desarrollo de las relaciones de poder en las aulas de clase y en la comunidad. McLaren también ha sido considerado como una figura importante para el ámbito educativo gracias a sus textos sobre la alfabetización crítica, la sociología de la educación, los estudios culturales, la etnografía crítica y la teoría marxista. Sus aportes permitieron el descubrimiento de nuevas fórmulas de abordar el proceso educativo. En su libro titulado La escolarización como un rendimiento ritual, se convirtió en una de sus publicaciones más importantes y reconocidas a nivel internacional. Además de ello, McLaren es reconocido en la actualidad como uno de los exponentes más reconocidos de la pedagogía crítica revolucionaria. Es por ello que su trabajo ha generado cierta controversia por la influencia de una política de lucha de clases. Actualmente se conocen más de 45 libros, así como cientos de artículos científicos y capítulos académicos, de los cuales McLaren fue autor y también editor. Estos escritos han sido traducidos en varios idiomas y el aporte que hizo a la educación fue tal que la Escuela Normal Superior de Neiva, ubicada en Colombia, le puso el nombre de Peter McLaren a uno de sus edificios. Finalmente, su obra, Gritos del Pasillo, uno de los textos en los que plasmó sus experiencias de enseñanza, se convirtió en uno de los 10 libros más vendidos de Canadá en el año 1980. Dicho trabajo dio inicio a un debate en el país sobre algunas instituciones educativas y sus principios establecidos. Bueno, les queremos dar las gracias por habernos escuchado en nuestro episodio número 1 de Pedagogías Críticas y Decoloniales.